Muchísimas gracias a la mesa por la presentación y muchísimas gracias al Congreso por darme la oportunidad de presentar los resultados del proyecto Optian MBR. En la edición de Valencia ya tuve la oportunidad de comentar los primeros resultados que estábamos obteniendo y hoy voy a centrarme en algunas de las conclusiones más importantes que obtuvimos. El proyecto Optian MBR, financiado por el CDTI, pretendía la optimización de un reactor de membrana anaerobio para aplicar en línea principal, conseguir así una reducción de los costes energéticos asociados a la no necesidad, digamos, de aireación, con ello también reducir los costes de operación y obtener una calidad de agua que la hiciera apta para uso directo en regadío. Como sabéis, el tratamiento de agua implica una cantidad notable de energía. Precisamente el consumo energético es el coste más importante asociado al tratamiento de agua y, de hecho, en torno a un 67% de ese consumo energético se emplea directamente en la aireación de los reactores biológicos que llevan a cabo la eliminación de materia orgánica y sustancias nitrogenadas principalmente. Es por eso que existe un interés especial en desarrollar nuevas tecnologías que eviten o reduzcan ese consumo energético, como pueden ser los procesos anaeróbicos, que de hecho ya se utilizan en depuradora, pero en líneas de fangos donde hay una alta carga de materia orgánica y una temperatura de los influentes considerablemente alta. Sin embargo, como decía, estas tecnologías están despertando especial interés, ya que suponen un menor consumo energético, a lo que se le suma la potencial producción de biogás, que pueden incluso mejorar el balance energético. Por tratarse de procesos anaeróbicos, tendremos una menor generación de fangos por la menor tasa de crecimiento de la biomasa asociada. Tenemos también menores costes de operación y, en conjunto, un menor impacto ambiental. Sin embargo, estas tecnologías aplicadas en línea principal tienen una serie de barreras tecnológicas que están aún por resolver. Por un lado, como comentábamos, en aplicación en línea de fangos se cuenta con un influente con una temperatura relativamente alta y en línea de agua pues las temperaturas son bastante más bajas. Sin embargo, si centramos esta tecnología para su aplicación, por ejemplo, en climas cálidos, podemos contar con unas temperaturas medias de influente en torno a los 15 grados que permiten mantener balances energéticos positivos que no lo serían en climas más fríos o queriendo trabajar con procesos termofílicos. Por otro lado, puesto que tenemos baja carga de materia orgánica, estos sistemas requieren altas edades de fango que van asociadas normalmente a tiempos de residencia altos, lo que implican grandes volúmenes de instalación, a no ser que tengamos algún tipo de sistema que nos permita desacoplar, por un lado, la edad de fango, por otro lado, el tiempo de residencia hidráulico, lo que generalmente se consigue mediante sistemas de retención de la biomasa. En concreto, mi compañera Beatriz Porras, ha presentado esta mañana un sistema anaeróbico precisamente basado en un método de retención de la materia orgánica fundamentado en el uso de biomasa granular. En los sistemas USB, la campana trifásica es capaz de separar la biomasa granular por un lado y el efluente tratado por otro, permitiendo también la salida del biogás. En estos sistemas, los principales parámetros para controlar su eficiencia son un buen diseño geométrico y hidráulico del sistema. Existe también otra forma de retener la biomasa, como son los sistemas de membrana. Pueden ser membranas sumergidas dentro del propio tanque en el que se lleva a cabo la digestión anaerobia o la reacción anaerobia, o membrana externa, como es el caso del proceso Optian MBR. En concreto, en estos sistemas, el principal factor que determina su eficiencia sería la permeabilidad de la membrana, pero llevan asociado también una serie de aspectos que pueden condenar o lastrar el consumo energético del sistema. Por un lado, tenemos el contenido en sulfato del efluente, ya que, como veremos más adelante, puede limitar la cantidad de materia orgánica que el sistema es capaz de eliminar. Y, por tanto, también el biogás que es capaz de generar. Además, tenemos que controlar el ensuciamiento de las membranas mediante contralavados o mediante distintos sistemas que pueden suponer también un consumo extra de energía eléctrica y, además, una vez que el ensuciamiento se ha producido, pues también se requiere la limpieza de las membranas que, como usualmente utiliza permeado generado, pues también lastra el ratio energía metro cúbico generado.
Es por esto que el proyecto Optian pretendió estudiar a modo de planta piloto un sistema anaerobio de membrana externa que se localizó en la EDAR de Archena, en Murcia. Esta EDAR cuenta con un pretratamiento seguido de un reactor biológico y un terciario, y precisamente la planta piloto se instaló a la salida, digamos, del pretratamiento para tener así un efluente realista y dar significancia o representatividad a los resultados obtenidos. Se pueden ver en las fotos las 3 unidades que componían la planta piloto, una primera unidad en la que simplemente se instalaban bombas e instrumentación, la segunda unidad la componía el reactor anaerobio de unos 5 metros cúbicos y la tercera unidad era un sistema de microfiltración mediante membrana cerámica. La particularidad que tenía este sistema es que la membrana cerámica se disponía en forma de discos que rotaban en torno a un eje concéntrico, frente a otros sistemas en los que la limpieza o el evitar el ensuciamiento se lleva a cabo mediante contracorrientes y corrientes en cizalla. En este caso, la cizalla la generaba el giro de los propios discos dentro del sistema. Los primeros resultados que os voy a mostrar están relacionados con la eliminación de materia orgánica. Como se puede ver en la gráfica, a lo largo de todo el periodo de operación no pudimos mejorar el efluente de salida por debajo de los 450 ppm de materia orgánica, lo que supuso en las mejores condiciones de operación un 70% de eliminación de materia orgánica. Creemos que el principal causante de esta pobre eliminación de materia orgánica, ya que se probaron diversos sistemas, diversas configuraciones de operación y tiempos de residencia y también de edades de fango, es la alta concentración de sulfato que tenía el efluente. Con relaciones de QO de sulfato demasiado bajas fomentan la generación de bacterias sulfatorreductoras. Estas bacterias consumen la materia orgánica para reducir el sulfato a costa de competir con el resto de bacterias que forman parte del proceso metanogénico. Además, el sulfídrico que se genera precisamente por la reducción de esos sulfatos inhibe directamente los microorganismos metanogénicos, por lo que la obtención de biogás también fue bastante escaso, bastante pobre durante la operación experimental. Sin embargo, como confiábamos en la bondad de estas tecnologías para aplicar en agua residual, decidimos llevar a cabo una batida de simulaciones en las que simuláramos un agua con una menor concentración de sulfato y pudiéramos aplicar los datos experimentales para conseguir aún así límites de emisión por debajo de los que exigía la normativa. Así que ensayamos distintas cargas de materia orgánica, ensayamos distintos fraccionamientos también entre particulado y disuelto y también ensayamos distintos tiempos de residencia hidráulicos. Conseguimos modelizar un tiempo de residencia mínimo y una relación entre la edad de fango adecuada dependiendo de la temperatura, trabajando en las condiciones que podrían asociarse a estos climas cálidos que hablábamos entre 15 y 25 grados centígrados. Los datos que obtuvimos de esta simulación nos sirvieron para crear una hoja de diseño para uso interno de la empresa a la hora de llevar a cabo un escalado real del sistema. Con respecto a los datos de flujo y energía asociados a la operación de la membrana, vimos como obviamente el incremento de presión transmembrana incrementó el flujo de permeado hasta valores relativamente altos comparados con lo que estaba registrando la tecnología en ese momento. Vemos aquí la mejor zona de operación que se alcanzaron entre los 30 y 35 LMH. Sin embargo, a partir de ese momento vimos un ensuciamiento irreversible que, a pesar de las distintas técnicas o distintas estrategias de limpieza que llevamos a cabo, no pudimos recuperar y, pese a mantener la misma presión transmembrana en torno a 0,5 bares también en esta zona, pues ya no volvimos a recuperar esa alta generación de permeado. Por otro lado, los resultados energéticos fueron mucho más confusos de interpretar, así que únicamente os presentamos el promedio de los mismos, que resultaron ser bastante más altos que los que nos había propuesto el proveedor cuando se decidió incorporar la membrana que os he enseñado antes. Estamos en torno a los 3 kilovatios hora por metro cúbico frente al kilovatio por hora por metro cúbico que inicialmente se consideraba. Sin embargo, pensamos que podíamos contribuir de alguna manera a la mejora de ese consumo energético que probablemente
estaba debido a la baja filtrabilidad del tipo de fango anaerobio comparado con otros fangos con los que se había ensayado el sistema de tipo aeróbico, y decidimos ensayar los mejoradores de flujo que ya nos habían dado buenos resultados para sistemas MBR de tipo aeróbico. Estas sustancias pueden prevenir y reducir el ensuciamiento de las membranas gracias a sus capacidades coagulantes y floculantes. Ayudan a incrementar el tamaño de los flóculos, retienen algunos compuestos presentes en el medio, fomentan la agregación de los polímeros extracelulares e incrementan la porosidad de la torta sólida. Todo esto contribuye a un ensuciamiento más leve y a un mantenimiento del flujo de permeado durante más tiempo antes de llevar a cabo una limpieza. Se ensayaron dos productos que ya se habían probado en la casa, en MBRs. Por un lado, un polielectrolito catiónico y, por otro lado, un floculante orgánico basado en DADMAC. Y luego probamos también el cloruro férrico por tener una sustancia sencilla que nos sirviera de comparación. Se llevaron a cabo una serie de test en forma de jar test para medir parámetros distintos que nos dieran una idea de cómo mejoraba la permeabilidad o la filtrabilidad, mejor dicho, del fango. Por un lado, se ensayó el tiempo medio en el que un determinado volumen atravesaba un filtro a presión atmosférica, sí, y se vio cómo claramente los productos comerciales eran capaces de mejorar notablemente ese tiempo medio, pero también se observó que a partir de cierta concentración del aditivo la mejora ya no era tan evidente o ya no se conseguía una mejora mucho más grande. También se ensayó un V60 porque el V30, que es el parámetro convencional para ver la sedimentabilidad de un fango, apenas se observaba diferencia, y también se vio cómo los aditivos comerciales mejoraban este valor hasta cierto límite en el que el V60 empeoraba, o sea, sedimentaba mucho peor. También se llevó a cabo un ensayo de resistencia específica, que es un ensayo llevado a cabo a presión controlada en una celda de tamaño concreto y estandarizado, y también se ensayó simplemente el paso de volumen a través de un filtro durante 5 minutos. En todos estos ensayos se pudo ver cómo los aditivos convencionales, en algunos casos también el cloruro de hierro, mejoraban el parámetro, y también cómo a partir de cierto valor podía ser contraproducente la concentración de aditivo utilizado. Por eso en esta tabla se resume. Gracias. En esta tabla se resumen las mejores concentraciones y también qué aditivos eran los que daban un mejor resultado, y vimos cómo los aditivos comerciales aproximadamente daban resultados similares para concentraciones similares. Se llevaron a cabo experimentaciones más de tipo laboratorio relacionadas con la retención de EPS, con la retención de biopolímeros y también con el potencial Z asociado a estos aditivos, y en esta tabla se resume cómo, de nuevo, la turbidez mejoraba notablemente, así como los sólidos retenidos. Se mostró cómo todos los aditivos eran capaces de retener los biopolímeros y cómo los aditivos comerciales eran más capaces de retener materia orgánica al otro lado de la membrana. Todos estos aspectos también contribuyen a un menor ensuciamiento, sobre todo relacionado con el biofouling, con el ensuciamiento propiamente debido al crecimiento de biomasa y no tanto a la deposición de sales, por ejemplo. Se llevaba a cabo también un experimento a nivel planta piloto y se observó cómo los aditivos comerciales eran capaces de mejorar el flujo hasta 6 veces comparados con el fango en crudo, con el fango sin ningún tipo de aditivo. Además, se consiguió operaciones más prolongadas sin necesidad de hacer contralavados gracias a estos aditivos. Con un sencillo estudio económico se vio como con un coste relativamente bajo podíamos incrementar, lo dicho, el flujo hasta 6 veces, lo que podría repercutir notablemente en el consumo energético asociado a la membrana. Se llevó a cabo también un estudio de irrigabilidad, ya que se pretendía que el efluente de la membrana fuese apto para el riego de cultivos, y se observó que una parte de todos los parámetros analizados relacionados con distintas normativas de la EPA, de la Comisión Europea, FAO, etcétera, parte de ellos daban positivos, mientras que otros tantos daban negativos, por lo que sería necesario, dependiendo del tipo de suelo, del tipo de
de cultivo y cuáles de esos parámetros son más necesarios o su cumplimiento es más necesario, podría ser indispensable la instalación de un posttratamiento o no, dependiendo de, como digo, de lo que se requiera o del uso que tenga finalmente el agua reutilizada. Así pues, las conclusiones que obtuvimos fue que la eliminación de materia orgánica a nivel experimental no fue suficiente, pero las simulaciones nos permitieron observar que en distintos rangos de operación, si se alcanzaba, de operación y también de influente, si se alcanzaba ese valor de QO que nos interesaba. También se observó que los aditivos de mejoradores de flujo eran capaces de mejorar la operación de la membrana y con ello reducir los costes energéticos asociados y que dependiendo aparte, claro, teniendo en cuenta, o sea, sin tener en cuenta la DQO que habíamos obtenido experimentalmente, pues que dependiendo del riego y del suelo podríamos utilizar o no el agua de salida de la membrana para su riego. Este proyecto dio lugar a otros 2 proyectos que están en desarrollo. Uno de ellos es el Wattintec, en el que nos centramos en probar la tecnología de la forward osmosis para concentrar el influente antes de entrar al reactor anaeróbico y así conseguir mejores producciones de biogás, por ejemplo. Y el proyecto Life Celsius, que también acaba de concluir, en el que quisimos integrar el proceso de eliminación de materia orgánica mediante ANMBR y un sistema de eliminación de sustancias nitrogenadas basado en la nitrificación parcial y el proceso Anamox con mucho menor consumo que los tradicionales sistemas de desnitrificación. Esto es todo por mi parte. Agradecer a los socios participantes en el proyecto y al CDTI por la financiación.